Symphony 91.3. 4-732-1122. Baja un cambio. ¿Sabés con quién estamos? Estamos con Martín Rodríguez, que está en un costadito y él se dedica a filmar, sacar fotos y demás. Estamos con Joaquín Aramendía, que me corrigió, y el apellido es Aramendía. Y ya lo titulamos el Vasco Aramendía. Eso para todos mis profesores durante toda la primaria y secundaria que me ahí los corregía. Bueno. Y con Gustavo Garay, acá enfrente mío, que pertenecen al movimiento Zeitgeist. Porque acá el amigo Martín me dijo cambiar la E por la A, entonces yo me agarro de eso y digo que es Zeitgeist, que es una palabra de origen alemán, que nos proponen cambiar el mundo. Yo lo dije así, ellos me dijeron más o menos la idea, basados en una economía de recursos. Yo entendí que no quieren más la unidad monetaria. Claro, yo igual tengo un poco de ansiedad, te diré, que quisiera... Te veo como inquieto. Claro, quisiera que calmarla y claro, quisiera saber qué significa Zeitgeist. Te lo van a decir. Por favor. Bueno, la primera pregunta. ¿Y por qué Zeitgeist? Bueno, te cuento, la palabra Zeitgeist, que es una palabra en alemán, en ese lenguaje bastante complicado con la pronunciación y la escritura, pero lo que significa es, la traducción literal sería el espíritu del tiempo, pero tiene un referente que es el clima y los entendimientos de la sociedad en una época determinada. Ajá. Sería como el conjunto, algo similar, sí, algo similar. ¿Nace cuándo esto? ¿En qué momento? Bueno, esto nace en 2009. Esto nace en 2009 a partir de la película Zeitgeist Addendum de Peter Joseph. Que básicamente lo que hablaba de otra cosa en realidad. ¿Cómo? Hablaba de otra cosa. Es que en realidad, en general se conoce Zeitgeist por la primera película de Peter Joseph, que se llamaba Zeitgeist the Movie. Pero, que es la que hace una denuncia, claro, es una especie de denuncia, los poderes del mundo y de qué sé yo, que se sin ve embargo, el enfoque que tenía esa película era más una obra catártica del autor, que estaba más destinada a decir, bueno, está todo mal, esto es una porquería, claro. Esto es una porquería, y es lo que él veía que eran los problemas. Sin embargo, bueno, después de eso, que como que medio que le explotó en la cara porque lo colgó en Google y enseguida dio vuelta al contador de vistas y lo vio todo el mundo y le empezaron a mandar mail diciendo, pero ¿qué hacemos? Y después de eso lo conoce a Jacques Fresco, y Jacques Fresco fue el que le introdujo la idea de una economía basada en recursos, que es lo que muestra en su segunda película. Si la ves un poquitito más en detalle, hay una segunda película. La segunda película se llama Zeitgeist Addendum, que de alguna manera es la presentación de una economía basada en recursos, bastante someramente, pero lo que hace es primero explicar cuáles serían los problemas reales, por lo que Peter muestra en su primera película en The Movie. Fresco le dice, sí, mirá, está bien, todo lo que vos ves es cierto, pasa así, pero no es un síntoma, no es una causa. Dice, la causa es el sistema monetario, que hoy en día es la forma que tenemos todos de organizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que es lo que lleva, por su lógica, por sus mecanismos de operación, a este estado de cosas. Ahora, a este Zeitgeist. Claro, este muchacho Fresco que vos decís, no sé si lo pronuncio bien. Muchacho, sí, ya tiene 96, ¿no? 96, y ahora en marzo cumple 97 y está bastante lúcido. Lo digo cariñosamente. Que es un economista, un sociólogo, en realidad es un autodidacta. Él se define a sí mismo como un ingeniero social. Qué interesante. Sí, lo que ha hecho ha desarrollado conocimientos tanto en comportamiento como en diseño, como se llama, diseño industrial y cosas por el estilo. O sea, el tipo es bastante polivalente, si bien hay algunas cosas que no las conoce del todo, pero se ve que tiene una cosmovisión bastante rica. Es un tipo muy generalista en ese aspecto. Joaquín, te hago una pregunta. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 26. 26. Sí. ¿Vos por qué te iniciaste en este movimiento?
¿O cómo fue que te encontraste con el movimiento? Bueno, me encontré primero viendo las películas y después de eso, directamente a chequear que lo que decían era verdad. O sea, porque ahí es donde está el gran clic, el gran problema. ¿Y vos pudiste chequear que es verdad? Sí, sobre todo por mi experiencia y por mi formación. Digamos, yo soy estudiante de ingeniería. Y digo, bueno, es verdad, muchas cosas de las que dicen son verdad. Ahora, el resto, digamos, en cuestiones de las que no soy, digamos, las que no tengo contacto directo y que no sé tan fehacientemente, digamos, como por ejemplo en psicología, en cosas de biología, neurociencia, cuestiones de comportamiento humano, todas esas cosas que yo digo, bueno, lo agarro medio con pinzas. Chequeé las fuentes, digamos, y después de ver un montón de datos y de información estadística. Te fuiste convenciendo, digamos. Claro, pero no solamente, digamos, lo que uno trata siempre es de alguna manera limitar el sesgo que uno puede tener, de decir, uy, sí, está todo bárbaro, de decir, no, pará. O sea, es verdad lo que me están diciendo, digamos, ahí el pensamiento crítico es tratar de ser fundamental. más analítico, claro. Claro, y la idea siempre es decir, bueno, pero ¿y esto beneficia a alguien? Digamos, ¿a quién beneficia que me hayan mostrado esta información? Y uno de repente dice, y pucha, es verdad, y uno le hace un clic. ¿Vos te acordás alguna de las verdades que vos pudiste comprobar? Una que me pega todo el tiempo es primero lo que sería el problema del desempleo tecnológico y la automatización actual. Otra es ciertos mecanismos de operación que llevan a cuestiones que son totalmente insustentables, como lo que sería la obsolescencia programada y estructural, y otras cuestiones que es, por ejemplo, datos sobre producción alimenticia y sobre el desperdicio de esa producción alimenticia. Que me dan, digamos, me dicen, puta, sí, están dando todo mal. Y bueno, digamos, la solución pasa por otro lado, no pasa por seguir haciendo siempre las mismas cosas. Totalmente. El tema es que son, digamos, yo sin conocer, que ahora no nos van a contar ustedes, pero, qué sé yo, el desgaste de los recursos no renovables. Claro, o sea, todo pasa porque la producción y digamos, y el reciclaje, digamos, va de una forma lineal, ¿no? Como que se van produciendo las cosas, pero después en la punta, que sería el consumidor, y después el tirar esa cosa, no se sabe qué pasa en el medio. O sea, no hay una producción dinámicamente equilibrada. Y todo pasa por eso. Y a todos nos estimulan a consumir cada vez más. Claro. Y además, bueno, hay ciertos mecanismos de operación, como este que te decía, el de la obsolescencia planificada y estructural, que lo que hacen es precisamente dar vueltas a esa rueda del consumo, porque si no se para todo. O sea, el tema es que ese es ¿cómo se llama? Es un mecanismo de operación. No es que son malos, la gente es mala, entonces opera de esa manera, sino que es un mecanismo de operación que es necesario, porque si no, no hay forma de que esto funcione. O sea, desde el 30 para acá, el 30, lo que mayoritariamente pasó fue que se producía más de lo que se consumía. Entonces entró una recesión, una debacle tremenda, que a partir de eso era, bueno, ahora hay que empezar a fomentar el consumo a como dé lugar. Y a generar empleo, digamos, a alimentar esta maquinaria de lo que sería el mecanismo de labor, que es labor por dinero, por bienes y servicios, porque si no, si la gente no tiene labor, no tiene dinero para comprar los mismos bienes y servicios que su labor produce. Entonces, ese mecanismo de operación de cómo se distribuyen las cosas, había que hacerlo funcionar de alguna manera. Entonces empezaron a surgir cuestiones, digamos, más... Me haces acordar al proverbio aquel de un filósofo, creo que era Epicurio, no recuerdo bien, que decía, bueno, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Exactamente. Entonces todo esto nos hace, digamos, nos impulsa a que cada vez necesitemos más. Sí, pero además en general son necesidades generadas de forma a veces muy artificial, y a veces directamente están hechos solamente para mantener esa rueda funcionando. Vos, Gustavo, ¿por qué te iniciaste? Sí, bueno, más o menos bastante parecido a lo de Joaquín. También llegué a los documentales, en principal a la primera película, después continué cuando salió la segunda, vi la segunda, salió la tercera, vi la tercera. Ah, hay tres. Hay tres. Sí, sobre todo es muy recomendable la tercera, que se llama Zeitgeist Moving Forward. Después lo notamos. Moving Forward. Y que si no, está en nuestra página de internet, que es miraestedocumental.com.ar, que ahí hay una serie de 3 documentales. El primero es bien cortito, que se llama Awakening, o sea, despertar,
que es un documental de unos 30 minutos que muestra cuáles son, digamos, falencias del sistema actual, el sistema económico, socioeconómico actual. Y dice, bueno, todo esto tiene solución de alguna manera. O sea, fíjate cuál fue la progresión histórica, fíjate cómo cada vez se produce más con menos gente. ¿No nos contás un poquito en una síntesis de esas falencias actuales? Y, por ejemplo, primero que tenés el problema de que cada vez estás produciendo más con menos gente. O sea, la automatización está desplazando la mano de obra. Y fíjate cómo este mecanismo de labor por dinero, por bienes y servicios, donde cortás el labor, la gente no tiene dinero, pero no tiene para conseguir lo mismo que eso produce. Entonces vos tenés una forma de producir abundancia, que sería la automatización, hoy en día, que te está desplazando a la gente para que no puede conseguir dinero, entonces no puede obtener los bienes y servicios que esa misma abundancia produce. Entonces como que no es contradictorio. Pero ustedes ¿qué proponen? ¿El trueque? No. Proponemos a ver, ponele que hubiera máquinas que hacen todo. Sí. ¿No? Ponele que hubiera máquinas que hacen todo. Película futurista. La gente no tiene que manejar taxis porque hay un robot. No, vos sabés que no es tan así. Bueno, pero por eso, pero yo lo que quiero ir porque lo que proponen es eliminar la moneda como forma de pago, ¿no es cierto? En realidad es no eliminarlo, sino superarlo. O sea, es como tenés esta capacidad de producir abundancia, sobre todo primero los recursos básicos son iguales para todo el mundo, que son comida, agua potable, energía, y todo eso son soluciones técnicas. Entonces, si vos tenés, de hecho hoy en día, este es uno de los datos que me llevó a venir acá, que es que hoy en día se produce comida para alimentar un 17% más de la población mundial actual. Y que el 40%, o sea, que aún con la tecnología actual se puede alimentar a los 7.000 millones de personas que somos en el mundo. Y eso está estudiado por la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas que se dedica precisamente a eso. Y después hay un estudio de la misma FAO que dice el 40% de la producción mundial de alimentos no llega a consumo. O sea, se tira, literalmente. O sea, desaparece. Y la gente la gente que se muere de hambre, no se muere de hambre porque no hay alimentos, sino que se muere de hambre porque no tiene un papel. No le llega. O sea, no tiene esa forma de llegar, de acceder a ese recurso. Y lo mismo pasa con un montón de otros. Sería la energía, digamos, todavía seguimos explotando un recurso no renovable, no renovable porque la tasa de producción del petróleo es muchísimo más baja que la estamos utilizando. Petróleo, carbón mineral, madera. Bueno, y más peligroso todavía es cuestiones como los biocombustibles, que es quitar área cultivable para alimentar un coche en vez de alimentar gente. Entonces, es más peligroso el asunto. Porque aparte, fíjate un detalle, no solo que ese recurso concreto, ese choclo, lo digo así. Ese choclo. Claro, va a parar al tanque de nafta de un auto. Sí, sino que además va a parar justamente a la zona más rica. No solo eso, sino que lo que queda para distribuir para alimento aumenta su precio. Además, por eso. O sea, fíjate cómo tenés un modelo de distribución de recursos que es ineficiente. O sea, ineficiente en el sentido real, en el sentido físico, ¿no? Tenés que alimentar a 7.000 millones de personas, producís la cantidad de alimentos para alimentar a muchísimo más y tenés la mitad de la gente que se muere de hambre. Aparte hay un detalle interesante en eso que vos decís. Que estás hablando de 7.000 millones, no estás hablando de... No estoy hablando de 40.000, ni de nada, ni de disminuir la población mundial. No, por eso. No estamos hablando de la población de Europa, la población de América del Norte. No. Hablando del mundo. Te veo militando en el movimiento vos, Te veo militando, te veo muy interesado y militando en el movimiento. Y me tocan un poquito el corazón. A mí el bolsillo yo creo que te están tocando. Porque lo que están haciendo están solucionando tus problemas económicos, hermano. Entonces decís, Zeitgeist para todo. Claro, viva el Zeitgeist. Terminemos con esto de la moneda y sacamos un billete de 10 mangos, que es lo único que tenemos. En realidad nos están trayendo una solución. Bueno, y volviendo al tema del dinero, lo que quería decir era, precisamente, fíjate cómo tenés los recursos, hablando como... metales, agua, lo que sea, tenés los recursos
y tenés también la tecnología para utilizar esos recursos para satisfacer la necesidad. Entonces, es absurdo tener que tu barrera de acceso sea un billete, un papelito pintado, que no tiene ese valor. A ver, lo que están proponiendo es masificarlo, o sea, que todos tengamos lo mismo. O sea, nos van a dar alimento y nosotros no tenemos que hacer nada porque tenemos las máquinas que van a hacer todo. Sí. ¿Cómo te imaginas? De una forma muy simplista, sí, sería. No, es para que la gente lo entienda. Sí. Ay, yo soy la gente también, ¿no? Sí. Bueno, si ponele que este movimiento mañana dice, ok, vamos para adelante con esto. ¿Cómo te imaginas un día en la vida en este nuevo mundo? O sea, tengo máquinas que hacen absolutamente todo, yo no tengo que ir a trabajar más, a mí me proveen alimentos. Sí. Supongo que son alimentos masificados. Me dan alimentos básicos. Yo pido ostras. No necesariamente. No tengo ostras. No, en realidad no necesariamente. La dependencia del recurso la dicta el recurso en sí mismo y su capacidad, la capacidad nuestra de producirlo y las capacidades del planeta de albergar el recurso. Pero siempre tiene que haber alguien que organice esto. Y a mí me hace ruido eso. Ahí hay un tema. A mí me hace ruido eso. Porque si yo soy el que organizo, yo soy el que reparto. Me haces acordar de George Orwell, Rebelión en la Granja. Sí, ahí vienen un montón de asociaciones espurias que se hacen. Y yo, cuando esto lo leí, viste, con las 32 personas de la producción, yo lo leí y dije, pará, está todo muy lindo. Es medio idealista esto, ¿no? Y yo soy bastante terrenal. Entonces, el concepto es, ¿qué hacemos con las características de los seres humanos? Pero pará. Que es competencia, que es egoísmo y todo eso. Tenés razón. Sabés que eso está muy, muy ligado a ciertas concepciones erróneas sobre la naturaleza humana. ¿Cómo erróneas? Algunas son erróneas, algunas. Pero, o sea, hay evidencia que respalda otra. Pero pará. Si yo tengo un Fiat Uno, me quiero comprar un Fiat Tipo. Si tengo un Fiat Tipo, me quiero comprar un Linea. Si tengo un Linea, me quiero comprar un Audi. Si tengo un Audi, me quiero comprar un BM. O sea, nosotros todos crecimos así. De hecho, nos inculcaron eso. Bueno, ahí fíjate cómo está. Esa es la clave. Ahí está la clave. Está muy bien, pero ¿qué querés? Esa es la ¿Todos clave. vamos a andar en tipo Rusia, vos decís? No, pero no. ¿Tipo comunismo? No. Ni cerca. ¿Ni cerca? No. Bueno. Estamos hablando de hacer. Vamos a dejar colgada esta pregunta. Mirá cómo la tirás, ¿eh? Claro, bueno, por supuesto, como los grandes programas. Igual me quedó picando porque me parece que no pudo completar. La pregunta fue muy buena. Gracias. ¿Cómo sería un día? No tiene por qué ser demasiado difícil. Pero yo no quiero que la conteste ahora. Quiero que vayamos a la música. Quiero que vayamos a Frank Sinatra, ¿es? Sí, señor. Y que después la conteste. ¿Puede ser? Mirá cómo. Frank Sinatra. Baja un cambio. Bueno, 20:35, se calienta acá el estudio de Radio Symphony 91.3 entre la discusión y el calor que va creciendo, ¿eh? Insisto, 32 grados 2 y acá adentro 54 grados 8 ya. Chicos, habíamos dejado el tema y la pregunta era muy directa. Triunfó el movimiento. ¿Cómo se imaginan un día típico en este nuevo mundo? No tiene por qué ser demasiado diferente de lo que uno hace todos los días. En el sentido de que, por ejemplo, ir al supermercado, que sería abastecerte de los recursos que necesitas, no tiene por qué ser demasiado distinto. Yo voy al Simplemente que vas al super y decís, bueno, necesito tanto tomate para tanto tiempo, agarro y me lo llevo. Simplemente me lo llevo. No tiene sentido que alguien empiece a acaparar tomates, ponele, para ponerlo en un término simple. No tiene sentido porque tampoco los puede vender, no tiene ninguna ventaja diferencial respecto de tener más tomates. Simplemente que se le van a pudrir. Yo no quiero tomate, quiero jamón crudo, porque tengo gustos caros. Y depende de la... ¿Tengo una cuota? No necesariamente. O sea, la cuestión es modificar la producción de manera que cumpla esa demanda que se necesite. Y también depende mucho de cuestiones de valores culturales respecto de... Valores. Claro, respecto de cuestiones como, por ejemplo, uno no necesita un auto, o sea, no necesita un objeto. Yo no necesito no necesito una bicicleta, no necesito tener una bicicleta, porque tener una bicicleta significa que la tengo que almacenar, que está el 90% de su tiempo, de su vida útil, parada, ocupando espacio simplemente. Yo lo que necesito es moverme de un lado al otro. Entonces, lo que se necesita no es libertad de propiedad, se necesita libertad de acceso. O sea, acceso en el sentido de... ¿Cómo te moverías? Y, por ejemplo, no sé si conocen el Google... Este es un ejemplo que me encanta. No sé si conocen el Google Car.
No. El Google Car. Es un auto que se maneja solo. De hecho, hay tres diseños actualmente que están, no en competencia, pero están en fase de aprobación. Que uno es el Google Car, otro es el de la Universidad de Stanford, y otro más que ahora no se me viene a la cabeza, pero son autos que se manejan solos. No necesitan conductor y de hecho son muchísimo más seguros que un auto con conductor. Imagínate si vos necesitas moverte, no sé, tenés que ir de acá hasta, no sé, Loma Hermosa, y decís, bueno, te agarro con mi celular, digo, estoy en tal lugar, tengo que ir a tal lugar, viene, pasa el Google Car, te levanta, te lleva al lugar, vos bajás en el lugar que querías llegar, y el auto ese o lo agarra otra persona o se va. Vos, o sea, el auto, fíjate que el auto es un ejemplo clarísimo, porque fíjate que el auto está el 80% de su vida útil estacionado, ocupando espacio, y de hecho es un problema. Vos cuando tenés el auto decís, ir al centro en auto es un problema, tengo que ir, no tengo lugar para estacionar, y si le rompen un vidrio, y si pasa esto, y si lo otro, y si lo estaciono mal, y la nafta que sale. Es un trastorno, para algunas cosas es un trastorno. Entonces vos decís, imagínate si en vez de eso yo tuviese un auto disponible en el momento que lo necesito, en el lugar que lo necesito, que me lleva al lugar que yo quiero ir y me desentiendo. Las bicicletas de Macri. Por ejemplo, sí. Es una buena idea, un poquito mal implementada, pero bueno, eso ya va por otra cuestión. Pero yo voy a un lugar... ¿En qué sentido mal implementada? ¿En qué sentido mal implementada? Bueno, viene por otra cuestión que está, digamos, mal implementada, en el sentido de que las bicisendas, más que nada... No, está bien, pero la idea es esa. Bueno. La idea es esa. Pero la idea es esa. O sea, agarro un auto en un lugar, lo uso para ir a otro lado y lo entrego y fíjate que vos no necesitas poseer un auto. Vos lo que necesitas es moverte de un lado al otro. O sea, la cuestión es saber distinguir cuál es la necesidad real y cuál es, digamos, este valor cultural que es la propiedad. Que está muy afianzado en la sociedad esta idea de que si no es de alguien no se va a cuidar, o si no es de alguien no hay incentivo para generar productos nuevos, que de hecho ha sido demostrado falso. O sea, el tema de los incentivos, esta cuestión de que si yo te pago más, vos vas a hacer más trabajo. Eso ha sido demostrado falso, de hecho, que dicen que eso de hecho está demostrado por un estudio de... En Australia. En Australia es donde se implementó, pero sí. El estudio creo que fue hecho por el mismo Fed o por la Universidad de Chicago. Sí, no me acuerdo. Lo tengo que buscar también, tengo tantos datos en la cabeza, pero lo tengo que buscar. Pero que es un estudio hecho que decía que el incentivo monetario, o sea, el de yo te pago más caramelos, digamos, la idea de tener cada vez más cosas, es útil como incentivo solamente en tareas que son monótonas, repetitivas y que no requieren ningún esfuerzo más allá del esfuerzo motriz. Cuando te vas a cuestiones más, digamos, de mayor esfuerzo, donde se requiere otras habilidades, sí. Se requieren otras habilidades, ha demostrado ser hasta contraproducente. O sea, gente con salarios muy, muy, muy altos tienen peor performance que gente que tiene su salario simplemente como para que no sea un problema, que de hecho genera cosas que son muy, muy interesantes. Yo siempre pongo como ejemplo, y porque me siento muy identificado, porque de hecho soy desarrollador, es el software libre. No sé si conocen cómo funciona el software libre. El software libre es simplemente gente que programa porque le gusta. Y de hecho es lo que hoy en día mueve todo Internet. O sea, todo Internet está basado en sistemas libres, hechos por programadores, algunos profesionales, o sea, gente que tiene un trabajo, pero en su tiempo libre se dedica a programar y a hacer un trabajo que es de hecho de muy alto nivel intelectual, que es muy complejo, pero que simplemente lo hace porque le gusta. Y es un ejemplo donde el incentivo es distinto. El incentivo puede ser o ayudar a otras personas o ganar prestigio social, o digamos... De hecho, hay una anécdota graciosa, es que en la Free Software Foundation, que es una fundación que apoya el software libre, dice, no tenemos idea de por qué la gente lo hace, pero de hecho lo hace. Y han hecho un sistema operativo que es de muchísima mejor calidad que los sistemas operativos comerciales, en muchos casos, que de hecho mueven todo Internet. Por ejemplo... ¿Cómo se llama el sistema? El sistema es New con Linux. Ah, mira.
Que vos lo bajás de internet y lo usás. Uno lo baja y de hecho hay como si fuera millones de versiones. Yo tengo uno después si lo quieren ver. El Explorer, como si fuera eso, es reemplazable. Claro, hay reemplazos para casi todos los programas, salvo en algunas pequeñas, digamos, en algunas... como llaman, algunas aplicaciones que son muy muy específicas, por ejemplo, todavía no existen, pero de hecho hay desarrollos hechos en esa dirección que van, digamos, a reemplazar incluso eso. ¿El Windows, eso también? Sí. Bueno, de hecho, New con Linux reemplaza Windows. Y después hay un montón de programas que son todos libres que reemplazan los distintos programas de Windows. Pero es también un ejemplo muy claro donde uno separa el programa, que es como, digamos, yo no necesito Word, yo necesito crear un papel con letras, digamos, necesito crear un documento. Entonces yo tengo tantas herramientas para hacer eso que elijo una, la que más me gusta. Y fíjate que vos lo obtenés gratis, porque alguien lo hizo gratis y no recibió ningún pago a cambio, sino que simplemente lo hizo porque le gustaba. Y de hecho uno lo puede modificar a la medida que le guste. Esto vos lo estabas refiriendo a este concepto de salario, claro. Al concepto de los incentivos. O sea, de la idea de que cuanto más te paguen, mejor vas a hacer tu trabajo, y si no hay incentivo monetario, entonces no hay forma de que nadie haga nada. ¿Pero qué sería? Cada uno se especializaría en una tarea en la que más le guste. Que más le gusta, y eso generaría todo un circuito de intercambio. Por ejemplo, sí, pero que no necesariamente es intercambio, porque no es que yo te doy una cosa en contraprestación a algo que me das vos, sino que es que esté disponible, esté simplemente disponible. Yo hice esto porque me gusta, mirá, está ocupado, mirá, te digo cómo se hace y cómo se... lo necesita lo agarra. Por ejemplo, sería algo similar a eso, pero digamos en escala ¿Cómo más sería una globalizada. ciudad? Las casas serían todas iguales. No necesariamente, de hecho hay varios diseños hechos que, Fresco ha hecho varios diseños que dependen del lugar donde estén, porque también depende de cómo aprovechan la energía. Si está en un lugar muy caluroso tiene que ser de cierta manera, si está en un lugar muy ventoso tiene que ser de cierta otra. Pero por ejemplo, no es que hay un único diseño de casa y todos tenemos que vivir tipo el soviet, en la casa que hizo el partido. No tiene sentido eso. Es adecuarlo a las necesidades las necesidades reales y a la capacidad que tengas de producirlos. Y de hecho, el producir esta abundancia es un problema técnico, y la realidad técnica actual en general está bastante desconocida. O sea, cuestiones de automatización están bastante desconocidas. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que diseña soluciones robotizadas, y de hecho lo que nosotros automatizamos son trabajos que son monótonos, repetitivos, y que al tipo le estás robando la vida. O sea, literalmente le estás robando la vida. Un tipo que está agarrando una botella de una caja y poniéndola en un quemador para hacer la botella de vidrio, tiene que hacer eso una vez, tiene que agarrar una botella con un tiempo de 1 segundo, ponele, el tipo le está robando la vida. Y el ejemplo más, me parece más... interesante es la película Tiempos Modernos, cuando empieza Tiempos Modernos, por ejemplo, que muestra claramente, y fíjate, esa crítica. Un dato que no es menor, que es una progresión que se ha dado en todo el mundo, y en todo el mundo es igual, y se sigue dando, que es que antes vos necesitabas, el 80% de la población estaba ocupada en lo que sería la industria agropecuaria, o sea, producir alimentos. Hoy en día menos del 5% mundialmente está. O sea, fíjate cómo hoy producimos muchísimo con muy poca población. Después de ahí se pasó al sector de industrias. El sector de industrias se está empezando a automatizar, y es menos del 20% de la población se está empleando en la industria, y el resto pasó a servicios. Y hoy en día es algo bastante curioso, pero los servicios son cada vez son más automatizables, y se están automatizando los servicios. O sea, fíjate los cajeros automáticos, las expendedoras de boletos, y fíjate cómo la misma lógica de si la máquina empieza a funcionar, yo me quedo sin laburo, entonces tengo que hacer miércoles la máquina. Y fíjate cómo pasa que en los subtes, en una época estaban las expendedoras de boletos y estaban todas tapadas sin funcionar, precisamente porque si no le está sacando el laburo al pobre cajero. Y digamos, no es que el cajero es malo o que la empresa es mala, sino que son falencias sistémicas. O sea, ya en ingeniería lo que pasa siempre es que vos, si tenés un modelo que te describe la realidad y te resuelve el problema, y te empieza a no funcionar, tenés dos opciones:
o le ajustás los parámetros que tiene, los parámetros ajustables que tiene, o directamente, cuando ya eso no te sirve, sacás el modelo y pones un modelo distinto. Yo antes te preguntaba. Y eso es lo que abogamos nosotros. Está muy bien. ¿Cómo haces? ¿Qué haces con las características humanas? Que lo hablábamos en el corte, ¿no? ¿Qué haces con la envidia, la visión, el tema de la superación? Claro, bueno, en realidad parte de la respuesta la diste vos cuando dijiste, egoísmo, es como, ambición. Es la manera en la que fui criado. Sí. Gran parte de la respuesta viene por ese lado, que tiene que ver con el adoctrinamiento, con cuestiones de crecimiento, de desarrollo de la persona, no de genetismo. ¿Sí? Afirmar de que una persona es de una determinada manera desde que nace sería abocar a una cierta rama que sería el determinismo genético y decir, bueno, mis genes dicen que yo soy egoísta, malo y voy a robar y tal cosa. Eso ya fue probado incorrecto. Describiste a un político argentino. Claro, más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ningún pibe nace chorro, o sea, no existe el gen de chorro. Claro, o sea, yo soy chorro. En realidad es el genetismo lo que dice es que los genes predisponen, ¿sí? No determinan. Y la mínima predisposición genética no llega a influir en absoluto en las conductas de la persona, sino en el desarrollo que esa persona tiene. ¿Cuál fue su alimentación? ¿En dónde se crió? ¿De qué manera se crió? ¿Sí? El apoyo que tuvo, tanto emocional como de alimento físico. Está muy bien. Pero ¿cómo te imaginas un quiebre? Porque en algún momento se tiene que empezar a hacer el cambio, ¿no? Sí. En algún momento las cosas de otra manera. Es un proceso largo. Si ustedes tienen este movimiento, piensan que un día puede triunfar. Si no, no estarían persiguiendo ejércitos de colores. Con lo cual, ¿cómo arrancaría, que posiblemente ustedes no lo vean, y eso que son recontra jóvenes, cómo arrancaría el quiebre? Claro, vos ahí estás hablando de la famosa transición, que de hecho es un problema abierto, en el sentido de que nadie tiene la bola de cristal, nadie puede agarrar y decir, mañana va a pasar esto y esto. No, pero porque esa es futurología. Idea. O me imagino que habrán Tenemos pensado, una estrategia. Eso, en etapas. Tenemos estrategias. Hoy me parece que es la etapa de publicidad la de ustedes. Ustedes están montados en la etapa de publicidad. Exactamente. De concientización. De concientización y más gente. Y que cada vez más gente se entere primero, de cuáles son nuestras ideas, de cuál es la realidad técnica, de qué es lo que se puede y qué no se puede hacer, de cómo fuimos criados, porque mucha gente dice, bueno, esto es así porque siempre fue así, y sin embargo, o sea, eso es una falacia, decir que siempre fue así, hoy es así, entonces siempre va a ser así, es, digamos, una falacia temporal. No. Yo digo que puede ser, es decir, mirá, puede ser. Lo que no me imagino, salvo que vos agarres y un pequeño gueto vos lo aísles para que no se contamine y los críes con esa idea y cada vez ellos se vayan multiplicando. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Si no, o sea, vos proponés si no ideas, te contaminás. O sea, yo quiero que mi hijo sea bueno, que esto que lo otro, pero lo mando a un colegio donde no todos son buenos, con lo cual se va a contaminar. Ahí está lo del entorno que yo te mencionaba. Depende del entorno en el que se cría, eso va a influir un montón. Pero tenés que hacer como una sociedad de los mormones, por ejemplo. No necesariamente, es algo que es una tendencia en general. O sea, no es uno no dice que esto va a pasar de un día para el otro. Sin embargo, lo que nosotros tenemos, digamos, como movimiento, tenemos una estrategia que consideramos coherente, que es primero, digamos, la que llamamos las 3 fases del movimiento, que sería la fase 1, que es la que vos dijiste de concientización, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, de hecho. Después, lo que sería la fase 2, que es con una cierta cantidad de gente, con conocimiento de las ideas, con conocimiento técnico, o no necesariamente tiene que ser gente iluminada, no tiene sentido eso. Que se empiecen a generar proyectos que vayan en pos de, por ejemplo, de generar abundancia de alimentos, de generar sistemas sustentables de producción de lo que sea, de ciertos productos, lo que sea. Lo que pasa es que ahí también, digamos, eso sería como, digamos, la fase que uno empieza a ejercer presión sobre intereses. Empieza hay intereses en juego. Obviamente que hay intereses invertidos, pero lo que uno empieza a ejercer presión a desplazar de alguna manera, a superar este sistema. Y después pasaría a la siguiente, que sería la de acción, digamos, lo que sería presión social. El de, no sé, por ejemplo, una que se me ocurre, que se ha planteado en algún momento, que sería lo que sería la revolución del consumidor, por ejemplo. Que es, decimos, bueno, todos los que estamos de acuerdo, nos ponemos todos de acuerdo y por un mes no le compramos a tal fábrica. Y decimos, y de esa manera ejercemos cierta presión. O sea, se puede ejercer cierta presión social.
hay otras formas, hay otros caminos, lo que serían transicionales. ¿No? Sí, lo que van a necesitar son guardaespaldas. Y en algún momento va a aparecer un loquito. Los grandes popes del mundo, ¿sabes cómo se los comen? Al horno con papas, así te lo digo. Mirá. Vos querés decir que por un menos van a comprar tomate. Viene el Joe tomate. ¿Sabés qué? Como nos pasa de Google. No quiero dar ideas, pero va a ser difícil, va a ser muy difícil. No, bueno, el que creyó que cambiar el mundo era fácil, Joaquín dice que va a ser con mucho tiempo, obviamente que no son procesos fáciles. No. Es un proceso largo y tedioso, y vamos despacio porque vamos lejos. Claro. O sea, está muy bien. Piano, se va a lontar. Te quiero preguntar algo, pues tengo muchas preguntas, pero a ver, ¿cómo se imaginan el proceso educativo? Igual tienen que educarlo. En este nuevo mundo hay que educar a la gente. Obviamente, sí. ¿Cómo sería sobre el proceso todo con educativo? educación relevante. A mí me resultó... Acércate un poquitito. Me resultó muy interesante una propuesta educativa que surgió en Estados Unidos, pero que se popularizó mucho, que es Khan Academy, que de hecho es un proceso de educación casi automatizado. Sería automatizado, de hecho, que son videos en internet, en YouTube, de 10 minutos, 15 minutos, sobre temas específicos, desde álgebra, análisis matemático, economía, política, física, química, de lo que sea. Y era un resultado muy, muy interesante. Yo he hecho un curso casi completo de estadística metido ahí, y son muy, muy entendibles. Y de hecho se están empezando a traducir en muchos idiomas. Sí, además los resultados de tu experiencia con la enseñanza, podés rendir exámenes, son evaluados por profesionales, hay un feedback con quienes diseñaron lo que a vos te está enseñando, quien hizo el video, etc. Y además es distribuido, no necesariamente tiene que ser, digamos, centralizado en el sentido de que te tienen que chequear las mismas personas, sino que uno se puede loguear como ayudante, como profesor, y chequea y ayuda al resto. Claro. Es como más horizontal la cuestión. ¿Alguien vio implica un cambio de valores importante, ¿no? Sí. ¿Alguien vio la película El Demoledor? No. Sí. ¿La viste? Sí. ¿La viste? ¿La de Stallone? Sí. ¿Es más o menos así? ¿De qué se trata? Y El Demoledor es una supuesta ciudad futura. Exactamente. Controlada por un superestado, parecido al libro Gran Hermano, de cierta manera, donde tienen millones de cosas que están prohibidas. De hecho, no podías un futuro un poquito apocalíptico, ¿no? Maldecir en público implicaba que una maquinita que tenía un micrófono y te escuchaba imprima un ticket del cual se te debitaba sueldo por maldecir. Entonces estaba basada en lo que más o menos se basa hoy nuestro sistema carcelario, que es condenar la consecuencia. O sea, condenarte cuando ya cometiste el acto. Claro, hacer un análisis consecuencial. Claro, poner una consecuencia sobre, en vez de ir a la causa. Bajo ninguna forma analizar las causas del problema para que el problema en sí no se manifieste más. Bajo ninguna causa de eso, sino esperemos que se manifieste, y cuando se manifieste castigamos. Y mágicamente esperamos que no vuelva a suceder, cosa que no pasa. Eran todos buenos, era todo fantástico, y había un sector de la población, porque estaba prohibido comer carne, no podías comer carne, era todo vegetales, todo era fantástico, nadie laburaba, era todo fantástico. La policía era una risa, ¿viste? Pero había un sector de la población que no quería esto, entonces vivía bajo tierra. Comían ratas, que esto que el otro, subían y robaban. ¿Me entendés? Y bueno, estaba buena la película como concepto, ¿no? Estaba Stallone, pobre, pero bueno. Él la produjo, así que está muy bien. Pero ellos me hablan de este mundo más bien idílico, ¿no? Como no tenemos que trabajar, estudiamos lo que nos gusta o hacemos lo que nos gusta, y me hizo acordar a la película, más o menos. Esto tiene... yo te quiero preguntar, a ver, nos quedan 5 minutos de programa, como siempre. ¿Ustedes cómo se financian? No tenemos forma de financiación más allá de... O sea, lo que nosotros proponemos, de hecho, es dedicación de tiempo en vez de dedicación de dinero. Nosotros no, digamos, todos los eventos que hacemos los financiamos nosotros. Es autogestionado. Nuestro propio bolsillo. Claro. Es voluntario, o sea, nosotros nadie nos paga por estar acá. ¿Este movimiento es mundial? Sí, es un movimiento mundial que tiene sedes, digamos, lo que nosotros llamamos capítulos, que son simplemente grupos que están distribuidos simplemente por zona geográfica, puramente para coordinación de activismo, nada más. Pero nosotros nos comunicamos globalmente por un programa que se llama TeamSpeak, que es un programa como Skype, es un chat de voz, uno se pone con un micrófono y un auricular y habla, digamos, entra a una sala y habla con el resto, todas nuestras foros. Claro, pero es en tiempo real, digamos, es un chat de voz. ¿Y el idioma? Inglés.
Depende de la reunión. Las reuniones internacionales son todas en inglés, las reuniones nacionales son en castellano, las reuniones latinoamericanas son en castellano, y lo que tiene es que las reuniones son abiertas, cualquiera puede participar en el proceso de toma de decisiones, o sea... ¿Hay algún sector de dirigencias centralizado en algún lugar o algo? No. O sea, digamos, lo que sería la administración de capítulos y todo eso es siempre horizontal y es siempre consensuado. O sea, se hacen reuniones periódicas donde decimos, se propone una propuesta. Como la democracia griega, una cosa así. Algo, sí. Lo que pasa es que nosotros no nos regimos por lo que sería el consenso simple, digamos, la suma de las opiniones, sino el consenso racional. ¿Qué es lo que tiene el consenso racional? Es que vos tenés que aportar evidencia sobre lo que afirmás, digamos. Lo que decís vos, digamos, el único requisito es tener razón. Pero, decir, digamos, ¿cómo pero no hay una razón. ¿Cómo se inclina la balanza? Porque debe haber muchas razones fundamentadas. Claro, exactamente. ¿Cuál es la mejor? Y bueno, ahí nosotros nos regimos de alguna manera por un método que ha sido probado para falsar las cuestiones, que es el método científico. El método científico es aplicar el método científico a las decisiones. Es decir, bueno, lo que decís vos, a ver, decime cómo pruebo lo que decís vos, porque por ahí me estás vendiendo fruta. Mostrame alguna forma de cómo lo pruebo. Y la idea es que se pueda, de forma independiente, probar la misma cosa y llegar a la misma conclusión. O sea, de eso se basa el método científico y ha sido, de hecho, probado a lo largo de la historia, desde el precientificismo hasta ahora. ¿Está emparentado con alguna religión? No, de hecho no reconoce ni credos ni religión. No quiere decir que seamos antirreligiones ni nada por el estilo. ¿Cómo no reconoce credos? A ver, explícame eso. En el sentido de que nadie te va a decir qué es lo que tenés que creer, nadie te va a decir qué es lo que tenés que decir. Está bien, pero no es que no reconoce. No lo reconoce en el sentido de que yo soy judío, sí, sos judío, bienvenido igual al grupo. Y vos sos católico, bienvenido al grupo. Está todo bien. No es que no reconoce. No discrimina, digamos. No discrimina. En ese sentido no, vos no podés entrar porque sos... No. O sea, ningún problema. Cada uno tiene derecho a su opinión en el sentido de las decisiones, si lo que vale es esto, el consenso racional, el tener razón. O sea, no es democracia por un tema de mayoría, sino que es un tema científico. Claro. Vos lo tenés que demostrar. Claro. Vamos por ese lado. Va más por ese lado. Bueno. Está muy bien. No, pero le recomiendo. ¿Sabés que me quedan 30 segundos? Sí. Él dice, bueno. No me preguntes más, ¿viste? No, al contrario. Porque esto da para mucho. Totalmente. Y como da para mucho, se hace largo, siempre en todas las... El tipo de radio me la está estirando, ¿viste? Ya te quedaste sin tiempo. Gracias por haber venido. Tengo que saltar directamente. Bueno, sí. Está muy bien. Nos quedaron preguntas. La verdad que me quedaron... Muy interesante. Es interesante, la verdad. Muy interesante. Aparte de las películas y la página de ustedes, mirá documental.com.ar. Sí. Hay publicaciones escritas, si alguien quiere leer, por ejemplo. Sí, bueno, en nuestra página de hecho linkeamos a varios lugares, hay varias lecturas muy interesantes, yo puedo recomendar algunas, si se me ocurren ahora. Dale, decí la página argentina. La página de Argentina, Zeitgeist Argentina, zeitgeistargentina.com, o si no, la página nuestra que es la de Cava, que es mzcava, o sea, mzcaba.com.ar. Tienen material del movimiento y después están en nuestros foros. Hay cada uno que le interesa postear su, digamos, libros o lo que sea, lo hace ahí, dice, recomiendo tal libro porque es muy interesante sobre este aspecto. Yo puedo recomendar, por ejemplo, Ética, Ciencia y Técnica de Mario Bunge, que me resultó, digamos, es el último libro que leí y me resultó muy bueno. Después está... hay dos libros de Fresco que son muy interesantes, uno que es Mirando hacia el futuro y otro es El futuro por diseño. Después hay uno también muy interesante que se llama La tiranía de las palabras, que es sobre semántica, de Stuart Chase, que es bastante muy interesante también. Bien. Hay mucho material. Repetí la página. Sí, www.zeitgeistargentina.com.ar. Perfecto. Martín. zeitgeistargentina.com y el otro es mzcava.com.ar. mzcaba.com.ar. Cava de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y MZ del movimiento. Ahora. Bueno, estamos por abrir un capítulo en Zona Norte y hay mucha gente por acá que sigue. Bueno, buenísimo. Repito, Martín, Joaquín, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Realmente nos resultó muy interesante. Muy interesante y ojalá que prospere. Ojalá. La verdad que me vendría bien y solucionaría un par de... ¿Las deudas se condonan?
Sí, ¿eh? ¿no? Y en principio, como no tenés dinero, no tendrás ningún tipo de deuda, porque no tenés servidumbre de ninguna Los bancos, los banqueros, ¿qué hacemos? Uy, no, estos chicos. Bueno, mirá que yo específicamente Ojo, no me quería meter ojo, con el tema de la carga financiera, porque Claro, si ojo al metes piojo, eso encima ojo es al un chico. parásito más. Cuando se van, miren para atrás, háganme caso, crucen corriendo la plaza. Si ven unos muchachos con piloto y un. San Isidro es un estuche polo de violín. poder. San Isidro es un polo de poder. Están viniendo autos negros en la puerta. Claro. Están parando autos, es raro esto. Chicos, muchas gracias. Gracias, Lucas. Osvaldito, tu deseo. Un placer y que llueva. Que llueva, que refresque. Y ustedes sean felices, que para eso está la vida. Gracias. ¿Cuál es el camino? Y así nada más. Symphony 91.3. 4-732-1122.